Aquí estamos de nuevo en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, en YouTube, en Sol 106.5, en nuestro canal Paneo Semanal, en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, esta semana el Ministerio Público pidió prórroga del caso Antipulpo. Transcurrieron los 8 meses. 8 meses. De aquel caso blindado con miles de pruebas. Necesitamos más tiempo para organizar nuestras pruebas. Que estaban blindadas y eran infalibles y era un caso que no tenía ninguna falla. Ahora resulta que hay que esperar, que la Cámara de Cuentas. Mira, eso no está ni bien ni mal, eso simplemente está. Eso se estila. El Ministerio Público pide prórroga. El problema es que tú no puedes coleccionar presos. Si tú no puedes meter a la gente presa, para después entonces que se te vence el plazo y decir, bueno, dame un chance con ellos presos para yo seguir investigando. O sea, ahora, yo lo que supongo yo, que lo que debe producirse es que algunos de esos imputados, por lo menos los que están enfrentando situaciones de salud complicadas, debe variarse la medida de coerción y que el Ministerio Público dure todo el tiempo que la ley le permite investigando. Porque el caso fue declarado complejo, 18 meses. Pero eso no significa que las personas deben estar 18 meses en prisión. O sea, bien, perfecto. Sigan investigando, sigan haciendo su trabajo y ojalá puedan construir un caso blindado, como ustedes dicen, que al parecer no es así, porque ahora hay que esperar una auditoría de la Cámara de Cuentas, que tú allanaste y te llevaste todos los papeles. Y que todavía adentro de la Cámara de Cuentas, una rueda de prensa dice que encontraron miles de evidencias ahí. Entonces, si miles de evidencias en la Cámara de Cuentas, miles de evidencias en el expediente de la medida de coerción, de cientos de páginas, una instancia. Entonces ahora resulta que 8 meses después, a pesar de que el juez apoderado le ha solicitado a las partes, o sea, las partes le han solicitado, perdón, al juez apoderado, que ordena al Ministerio Público ir entregando lo que ha ido consiguiendo para ellos preparar su medio de defensa. A eso no se ha producido. Bueno. Entonces, quizá que hay tanta prueba que no le ha dado tiempo. Probablemente, ojalá. El tema es que eso no tiene que ser con la gente presa. No, es que hemos hablado en este programa muchas veces de ese tipo de cosas. Y eso de va a pasar, que la gente espera que ese sea el castigo. Que ese sea el castigo. Que ya cogió cárcel y los 18 meses que se esperan, pues después que pase lo que sea, pero ya... Ajá, por lo menos, ¿verdad? Sí, pero estamos conformes. Ya la gente ya está conforme. No importa si... De hecho, todos estos juicios de fondo, al final nadie los sigue. No. Nadie los sigue, ni busca, ni espera. Lo que sí espera la población, equivocadamente, porque lo hemos hablado en este programa, es que ese sea el castigo, preso. Sí, porque ya es el que ellos están viendo ahí. Y ya lo están mirando ahí y ya estuvo preso. Exactamente. De hecho, lo hemos visto en toda la historia, no en este gobierno, todos los gobiernos. En todos los países de donde se ha hecho esto. Los banqueros famosos, la gente, ya nadie se pregunta, nadie quiere nada. Lo vimos preso. Exacto. Y estuvimos ahí estaban igualitos, ya no tenían el caso es que los privilegios. Yo pienso que sigan investigando. Ese es su trabajo y que lo hagan bien. Ahora, no tiene que ser con la gente presa. Sí, lo que se espera es que alguna vez haya alguna legislación que proteja ese derecho. Eso vendrá. Pero no para estos, para todos. El Código Penal nuevo. Porque mucha nuevo. gente lo que está diciendo es, ahora protestan, ahora. Sí. Para esto sí había que proteger a los derechos de libertad. Fíjate que no son abogados los que protestan. No, es así. Los abogados todos dicen lo mismo que estoy diciendo yo. Sí, es correcto. El único argumento que se le dice a los abogados prestigiosos que se oponen hoy a eso, lo único que les argumentan es que no lo hicieron antes. Tú antes no decías nada. Bueno, entonces, perfecto. No puede ser. Yo solamente, lo único que quiero decir sobre eso es que esperamos que se produzcan algunas variaciones en medida de coerción, que se siga la investigación y que los imputados, por lo menos los que están en situación precaria de salud, pues que les sea variada la medida para que puedan continuar siendo procesados y que al final la verdad prevalezca y que se cumpla la ley. Eso es todo, sin atacar a nadie, pero lo que hay que señalar son las contradicciones del discurso, porque eso está ahí. Eso, quien lo dijo,
y que no dijo nada. O sea, aquí tampoco quizás podemos en esta ocasión se corrija de una vez por todas ese esquema y que entonces se planteen derechos para todos los demás que vengan ahora. Ojalá. Pero esperemos a ver qué sucederá esta semana con eso. Ahora, un tema de actualidad. La fiebre porcina. Digo, dos temas, perdón. Y los apagones. Sí. Entonces yo cuando vi esa conjunción astral de esas dos noticias, me mandé corriendo a buscar el libro de Miguel Guerrero y encontré en la página 87. Oye, pero es increíble lo que son las coincidencias del destino. Dice, materialismo dialéctico histórico. No, pero increíble. La historia se repite. No, y la frase de Santayana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dice, claro, y se repite algunas veces como tragedia y otras como comedia. Bueno, decía en septiembre de 78, octubre, por ahí, un mes y pico después de haber asumido el poder Antonio Guzmán Fernández. Dice Miguel Guerrero, página 86 de su libro: el caso de la fiebre porcina africana que diezmaba las piaras dominicanas y amenazaba la estabilidad del sector importante de la ganadería nacional era apenas un ejemplo de la naturaleza de los problemas de orden económico que encaraba el régimen constitucional. ¿Cuánto parecido, a lo de ahora? Dice, amas de casa encolerizadas, porque se estableció una veda de carne de res, a la carne de res. O sea, el problema era con los cerdos, se vedó la carne de res para estimular el consumo de los cerdos. Para que la gente, no para obligar a la gente. Para obligarlo, sí. Entonces decía, las amas de casa... Ahora habría que vedar la res y el pollo. Y también. El salami. Bueno, el salami es cerdo. Voy para allá. Amas de casa encolerizadas por la disposición que coincidió con una grave escasez de pollo. Vimos unos letreros que salieron publicados esta semana de racionando los pollos a 2 pollos por persona. No, y el aumento de 20 pesos en la libra. Consideraban que la medida no constituía el mejor procedimiento para inducir el consumo de carne de cerdo. A falta de mecanismo efectivo de control, la veda trajo consigo especulación y alza de precios de los sustitutos con efecto trastornador sobre los consumidores. Eso es sobre para que vean, son los mismos protagonistas, el pollo, el cerdo y ahora el tercer protagonista. Sí, granja de animales. Sí, aunque los apagones, tercer protagonista, apagones, aunque los apagones no tuvieron dimensión de crisis en el suministro, dieron vigencia a una de las mayores preocupaciones nacionales que en un pasado reciente fueron la causa de serias fricciones políticas. O sea, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Ayer no hubo luz en el Cibao, muchos pueblos protestando. A eso nada más le hace falta el merengue, si siguen apretando la tuerca. No, un ciclón, lo que fue. Un ciclón como el David. No pasé igual. Ya basura, ya hay una crisis de basura. Fiebre porcina. El pollo subió de 80 centavos la libra que estaba en septiembre. Ya 3 meses después estaba a 1,5. ¿De cuánto fue que subió? Agrégale a eso, Eliseo, que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, acaba de anunciar hace unos días una inminente reforma tributaria. Estaba lista, dijo él. Fiscal, digamos, porque tributaria implicaría solamente el lado de los ingresos, de los recaudos o impuestos, sino una reforma fiscal él anuncia que incluiría calidad de gasto e ingresos que entraría en vigencia a partir del año 2022 y que sería dada a conocer a la población y al Congreso, que es finalmente el que tiene que discutir y aprobar o rechazar esto o modificarlo en el tiempo que el presidente Abinader lo disponga. Tengo entendido que hay presiones de organismos internacionales para que esa reforma se lleve a cabo, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que todos los años hace un assessment o una evaluación de la economía dominicana y entiende que para el año que viene es inminente. Que ya el gobierno pidiendo al gobierno que
establezca una reforma que evidentemente conllevará incremento de impuestos. Porque ya hay que preparar el presupuesto de 2021, hay que depositarlo el 1 de octubre, y el gobierno debe estar en el proceso de prepararlo. Y si se va a hacer una reforma, claro, tiene que estar consignado eso en el presupuesto. No, y el ministro, de alguna manera, dejó entrever que ya ellos tenían tiempo trabajando en lo que dijo que estaba lista. Los economistas llaman el menú de opciones, ¿no? De cuáles serían los impuestos y la manera de tocarlos y de las exenciones que serían eliminadas o disminuidas, y cuánto generaría cada una de estas acciones desde el punto de vista tributario o fiscal en sentido general. Y entonces, bueno, lo que reitero es que dio muestra de que ya se tenía eso prácticamente, si no listo, por lo menos prácticamente listo, que ya se tenía tiempo trabajando en ello. Con lo cual, si tú la adicionas, ese es otro elemento característico de las gestiones del PRD-PRM. En el caso de la reforma fiscal y los acuerdos con el fondo, tenemos la triste recordación de los gobiernos del gobierno de El Salvador, sobre todo a mediados 84, incluso produjo movilizaciones sociales importantes en este país. Así que ya veremos cómo vendrá el escenario, económico y fiscal, sobre todo para el año que viene. Hay un tema complicado. Porque este año parece que va a terminar sin mayores, o sea, sin grandes sobresaltos, y de hecho se aprobó el presupuesto complementario, pero fruto de dos elementos. Primero, la cantidad de financiamiento que se recibió durante el último cuarto del año pasado y la primera mitad de este año ha permitido a las finanzas públicas manejarse, junto con un incremento en la recaudación, más una renegociación de deuda, de títulos de deuda, tanto internacional como local, que implicó un rollover o un cambio en el perfil de vencimiento de la deuda, de una parte de la deuda dominicana, que generó un ahorro de más de 30 mil millones para este año. Pues eso le va a permitir al gobierno terminar este año, digamos que sin mayores sobresaltos desde el punto de vista económico, hay de la gestión económica del Estado. Hay un comunicado, José, también, que es importante reseñar, de la empresa AES dominicana, sobre el tema de un evento de fuerza mayor en el gas natural, de un problema con unas instalaciones de Total, que es el suplidor de AES, que puede retrasar la llegada de gas natural al país y por lo tanto afectar la generación eléctrica. Entonces eso vendría a ser otra dificultad para el sector eléctrico, que pudiésemos estar viendo un incremento de los apagones, porque el gas natural es el principal combustible de generación del parque energético de la República Dominicana. Entonces, se prevén unos posibles retrasos en la llegada que van a afectar el funcionamiento del sector. Así que hay una serie de situaciones que escapan al control gubernamental, porque esto no tiene que ver, esto no es un tema interno, esto es un tema de fuerza mayor externo que están sucediendo. Pero volviendo al caso de la fiebre porcina, ahí sí yo siento que ha habido un mal manejo de la situación. Me parece que pudo haberse evitado, y si no, porque al parecer ya hacía algún tiempo que había presencia de fiebre porcina africana, que le da es algo que no afecta a los humanos, pero nadie quiere comer carne de un animal infectado por cualquier virus. Lo preocupante es la época que se da. En este caso, la peste africana, que produce una hemorragia interna a los cerdos, que finalmente mueren, ¿no? Altamente, una tasa de mortalidad muy alta. Inició en 11 provincias, primero en algunas provincias de la frontera, y de hecho hay que reconocer, en el caso de mi colega de Montecristi, que fue el primero que dio la voz de alerta ya hace un par de meses,
el senador Moreno Arias, dio la voz de alerta de cómo estaban siendo afectadas, primero en lo que se denominó una neumonía, porque al principio el gobierno quiso negar, o no sabía, vamos a decir que no sabía, pero grave que no lo supiera, porque eso se tiene equipos y de hecho existe tecnología que ahora se tiene porque se trajo recientemente que en 48 horas tú determinas la existencia o no de fiebre porcina. Tuvo que venir una misión norteamericana del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, llevarse unas muestras y finalmente decirnos que teníamos, declarar que la República Dominicana tenía peste porcina africana y por vía de consecuencia prohibía la importación de carne desde el país. Para entonces que el Estado, el gobierno o el Ministerio de Agricultura admitiera la presencia de fiebre porcina africana. El senador Moreno Arias, el 30 de junio, oye esto, estamos en agosto, el 30 de junio, el senador Moreno Arias da unas declaraciones que están reseñadas en el Nuevo Diario, donde él está visitando unos productores de cerdo que le están preocupados porque se le están muriendo los cerdos de una enfermedad extraña. O sea, el 30 de junio, y mira cuándo es que viene la respuesta oficial. O sea, un mes después. Y es una respuesta tímida. Todavía las autoridades aquí nunca admitieron de primera intención que había fiebre porcina. Tuvo que venir el USDA, fue que dio la voz de alarma. Entonces ahí es que el gobierno admite que hay, y luego viene la FAO y entonces emite una alerta regional. Entonces ahí es que se comienza a hablar abiertamente del tema. Correcto, eso mismo acabamos de decir. Claro, pero es el tiempo que duraron. Sí, entonces ahora ¿qué hacer? Hay una población de 400.000 cerdos que se estima en la República Dominicana. En el 79 la medida es la misma medida que se puede tomar ahora, lamentablemente, digo, y es sacrificar los cerdos para evitar la propagación de la fiebre porcina. Hay 11 provincias en inicio, ahora son 13, mañana serán 15, y si se sigue manejando como se está manejando, será el país entero que va a estar afectado. Hay un cordón sanitario en estas provincias, pero se sigue propagando. La semana pasada eran 11 y ahora se agregan 3 provincias adicionales. Y ahora son 14 ahora. Cuando entramos en producción de los cerdos de diciembre. Correcto. Entonces la realidad es que el tema es complejo desde el punto de vista financiero, porque implicaría una inversión que se ha estimado en hasta 15.000 millones de pesos que tendría que pagar el Estado a los productores de cerdo para el sacrificio de sus animales. 150.000 empleos. Y por otro lado, el impacto que esto tendría en la industria, en el campo. Pues sabemos que la mayor producción de cerdos se da en el campo, sobre todo en la región del Cibao, que es donde la producción es mayor. Y en la oferta de los productos cárnicos, porque no solo es el cerdo, es que si la gente deja de comer cerdo, traslada la demanda de este alimento a otros sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? Pollo, carne de res, en menor medida pescado, porque aquí no hay cultura de comer pescado en este país, a pesar de que somos ahí. Y ya lo estamos viendo en el caso del pollo, como se ha incrementado el precio en cerca de 20 pesos la libra. Y escasez, incluso ese racionamiento de los pollos en los supermercados, donde no se pueden comprar más de 4 pollos o 2 pollos, dependiendo del establecimiento. Y entonces, esto es un tema grave desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista sanitario también para la posibilidad de rescatar el sector y la producción porcina en este país requiere una medida, una decisión. Entonces parece que el gobierno yo sé que no es fácil sacrificar todos los cerdos. Es una medida drástica, pero fue la que funcionó en el 79 y 40 años después, o sea, nos dio 40 años de producción porcina libre de fiebre de peste porcina africana.
Yo no estoy diciendo que lo sacrifiquen, pero entiendo que eso es una opción que cada día luce más necesaria, sobre todo porque lo que estamos viendo es que las medidas que el gobierno ha implementado no están dando resultados. No, La fiebre porcina, en vez de disminuir, está incrementando y está afectando a más provincias y a más cerdos, y por vía de consecuencia generando una situación grave desde el punto de vista de la producción nacional, porque nadie quiere comerse un cerdo infectado y además los cerdos infectados se mueren. La gente evidentemente va a pesar de que no hace daño a la salud humana y es perfectamente posible el consumo de carne contaminada con fiebre porcina, pero cuando tú juntas enfermedad y contaminada en un alimento, aunque no te haga daño, tú no te lo quieres comer. Claro, es así. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es informar a tiempo y tomar medidas a tiempo, porque lo que no se entiende es que en la medida que se retrase las debidas acciones, en esa misma medida se extiende el tiempo de infección de los cerdos y no vamos a tener cerdos en mucho tiempo. Es decir, en la medida en que se tomen medidas rápidas y contundentes y se informe a las personas, porque yo vi en la prensa productores de cerdos que decían que sus cerdos estaban bien y que no había que hacerlo. Lo que no se entiende es que en la medida que haya un cerdo que pueda estar expuesto a ese ambiente y a ese quehacer de la producción. ¿Qué pasa con los cerdos, Luis? Hay que tomar medidas, sacrificarlos a tiempo para que en el menor tiempo posible podamos iniciar de nuevo la producción. El problema con los cerdos es que se reproducen mucho. Sí. O sea, en un criadero de cerdo, eso es una cerda para 10, 12. Sí. Entonces, cada uno de esos es un vector de transmisión. Correcto. Lo que pasa es que tú tienes que acabar con los vectores para iniciar lo más rápido posible la producción de cerdos no infectados. Sí, pero tienen que acabar con todo, durar un tiempo sin cerdo para que la enfermedad desaparezca y luego entonces empezar a repoblar, que fue lo que se hizo en el 78. Claro. Fueron varios años sin crianza de cerdo. Ahora, eso no hubiese sido necesario de haber contenido geográficamente o localizado y aislado de los demás hasta que eso muriera. Que pasó un mes y pico. Y pasara, entonces, por eso que se está esparciendo esa enfermedad en toda la isla. Por eso es que debemos actuar rápido para que ya a partir de un momento podamos tener el efecto de eso lo vamos a ver en diciembre, cuando haya que sacrificar una gran parte de la población porcina y haya que sustituirlo por cerdo importado y desarrollar una línea de logística de distribución para que esa carne llegue hasta el último picador de la esquina, el asador informal. O sea, no es tan fácil lo que se está planteando, porque es un... No, y además, Eliseo, recuerda que el cerdo es materia prima para alimentos cárnicos. Exacto, los embutidos. Aquí tenemos los embutidos, que cada día tiene menos cerdo, y más pavo, o más carne acerrín de ave, que es el MDM, la carne mecánicamente deshuesada. De hecho, la mayoría de los salamis no han visto un cerdo ni en foto. Pero están los productos de mayor precio, digamos, que son los curados, que esos sí tienen carne de cerdo o son partes de cerdo, como los jamones, que se producen a raíz del pernil o a partir del pernil del cerdo, tanto los cocidos como los curados, y otros productos cárnicos que utilizan el cerdo. Entonces estamos hablando de un impacto en términos de precio y de disponibilidad del producto, o de necesidad de sustituir el consumo, el cerdo nacional por cerdos importados, para producir estos bienes de consumo como el jamón, ¿verdad? Que es de consumo a todos los niveles, que tendrá que producirse con cerdo importado en caso de que se produzca una situación de sacrificio general, por ejemplo, de la población porcina
a nivel nacional. Entonces, esto va a impactar en términos de precio y va a generar inflación en el mercado de la carne, que vuelvo a reiterar, no solo del cerdo, sino también del pollo y de las res, porque habrá demanda tanto como materia prima, porque se produce jamón de pollo y de pavo también, y embutidos a raíz del pollo, como ya para consumo de piezas y de alimentos en la dieta de los dominicanos. O sea que esto no es tan sencillo, no es solamente... No es simple. Y no deja de ser un problema el que afecte a un sector productivo tan importante como el del cerdo y el impacto que tendrá a nivel de empleo y en las provincias. Y la seguridad alimentaria. Pero también impacta la seguridad alimentaria, pero impacta el mercado de un producto tan fundamental como es la carne en la dieta del dominicano. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja y que tiene muchas aristas, pero debe ser atendida con responsabilidad por parte y decisión por parte del Estado dominicano. Bueno, sobre todo el Ministerio de Agricultura. Informando adecuadamente a la población de que esa peste porcina y la carne que proviene de cerdos infectados no hace daño al consumo humano, no le hace daño al humano, con lo cual es la información a tiempo y clara ayuda a disminuir el impacto económico. Porque si encima de que hay que destruir toda la población porcina, tampoco compramos la carne ni la consumimos, entonces el impacto es mayor. No hace daño, pero la gente no lo va a comer. Olvídate de eso. Mira, ya se nos acabó el tiempo, pero el que quiera que vaya a hacer un estudio hoy a Chancho Gusto, a comerse un chicharrón allá y aproveche. Estoy seguro que tiene muchos clientes hoy. Aproveche, que ahora se puede todavía. Porque parece que tendremos una Navidad un poco atípica, sin cerdo, con poco cerdo, sin luz. Americanizada. Sin luz. Con pavo. Claro, sin luz, ecológica, sin luz. El pollo se ha convertido porque el cerdo no es no es ecológica, no vamos a tener luz, no vamos a contaminar nada. Espérate que el precio del cerdo sube en Navidad. Bueno, mucha gente come pollo. Bueno, pues vamos a agradecerle a nuestros teleoyentes su sintonía por este sábado y pedirles que nos acompañen el próximo sábado, donde con el favor de Dios esperamos poderle brindar otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.